Pues qué alegría poder reunirnos una vez más y disfrutar de la bendición de ser hijos, de tener un Padre que de continuo prepara sus, como Él lo dice, ¿verdad? En su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Y estamos aprendiendo a vivir la vida que Él nos ha dado y entendiendo que esta vida es permanente, es por gracia, quiere decir que Él personalmente nos la imparte y opera en fe, y la fe nos lleva a vivir mansedumbre, que es el resultado de creerle a Dios activamente. Si le creo, entonces doy los pasos que Él me muestra que yo dé, acepto vivir lo que Él tiene preparado para mí. Así que vamos a dar gracias por lo que hoy vamos a recibir. Jesús, si quieres dar gracias, por favor. Gracias, Señor. Gracias por los que están conectándose, los que ya están conectados, por lo que vas a darnos durante esta sesión a cada uno de nosotros, por lo que nos enseñaste hoy en la mañana, Señor, que fue tan hermoso entender las cosas que nos estás mostrando y que sigues mostrándonos. Gracias, Señor, por permitirnos ser uno contigo, Señor, y por el paso que cada uno de nosotros tomamos para hacer eso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Bueno, pues la semana pasada dimos un paso muy importante y es empezar a entender la verdad sobre el bautismo en términos divinos. En términos humanos, el bautismo tiene muchas connotaciones, usos y demás, pero en términos divinos, la razón por la que parte del fundamento de Cristo en nosotros es la verdad sobre el bautismo, es porque nos lleva directamente a la razón, al propósito por el cual Dios nos ha llamado. Y Jesús resume ese propósito en Juan el capítulo 17, cuando él dice: Padre, así como tú y yo somos uno, que ahora cada uno de ellos viva lo mismo, ser uno con Dios. Y ese es el verdadero bautismo, es la unión tuya con Jesús y suya contigo. Porque así lo dice Jesús en Juan 17, le dice al Padre: tú en mí y yo en ellos. Ahora, en lugar de ellos, te invito a que pongas tu nombre ahí. Sí, yo voy a poner el mío. Jesús diciéndole al Padre: tú en mí y yo en Cristóbal, para que seamos perfectos, o para que Cristóbal sea perfecto en unidad. ¿Unidad con quién? Con Dios. Muchísimas personas hemos confundido estas palabras de Jesús pensando en que Jesús estaba orando por una unidad entre nosotros. Por ejemplo, la unidad de mi esposa conmigo, la unidad en la congregación, la unidad de la iglesia como un cuerpo universal. No, eso es un resultado natural de que cada uno de nosotros estemos unidos en espíritu con Dios. Y por eso vemos que el Espíritu Santo añade a estas palabras de Jesús en Primera de Corintios 6, donde dice: el que se une al Señor, un espíritu es con él. Significando que esto es una realidad disponible a cada uno de nosotros. Todo el trabajo de Dios, todo lo que Jesús vino a hacer, el enviar al Espíritu Santo, todo el trabajo de Dios conduce a esta vivencia que ocurre por el bautismo. ¿Sí?
Y cada uno de nosotros tendremos que vivir nuestro proceso personal de permitirle al Espíritu Santo renovar nuestro entendimiento, porque si yo estoy anclado a vivir y creer y entender el bautismo como un ritual que ya cumplí, ¿verdad? Porque para muchos ha sido, bueno, es un mandamiento, tenemos que cumplirlo, y yo ya me bauticé. Y lo hice hace, ¿no? Y hablamos de los bautismos como eventos, en lugar de entender el bautismo como una vivencia constante. Y entonces la diferencia es el evento se queda en la historia, pero el bautismo como una vivencia constante me lleva a aprender a vivir uniéndome en espíritu con Dios para ser uno con Él. Ya, porque no todo el tiempo entendemos el acto de sumirnos en el agua y bautizarnos como algo que sigue, sino que ya me bauticé, es una obediencia a algo que siento que para mi vida, pero no entendemos que sigue el bautismo con él, ¿no? La unión como la vimos la semana pasada, ¿no? De seguir uniéndonos con él en el bautismo del acto que hicimos, ¿no? Exactamente. Entonces, y para aclarar todavía más, de ninguna manera estamos diciendo que no se lleve a cabo el acto del bautismo en agua o el impartir el bautismo en el Espíritu Santo como está instruido en la Escritura. Todo eso es absolutamente válido. Pero es la vivencia resultante en lo que Dios quiere enfocarnos ahora, y es entender que por eso en Hebreos el capítulo 6, que es donde estamos permitiéndole a Dios mostrarnos lo que está incluido en este fundamento divino que Él construye en nosotros, el Espíritu Santo lo pone aquí en plural, la doctrina de bautismos, ¿sí? Y esto entonces tenemos que entenderlo como las acciones de Dios para unirme a Él. Y esto me conduce o me introduce a la vivencia eterna de poder unirme en espíritu a Dios para vivir lo que Él es. Esa es la razón de unirnos a Dios. Es poder participar de lo que Él es. Y eso es a lo que cada uno somos llamados. El llamamiento de Dios para cada uno de sus hijos es que seamos uno con Él. Y eso solamente podemos entenderlo en Jesús, porque Él es el hermano mayor de esta familia. Él es la única persona que puede explicarnos y modelar y enseñarnos a vivir esta maravillosa unión espiritual con Dios. Jesús habla de sí mismo. Él explica que Él y el Padre son uno, Juan capítulo 14. Y cuando Él dijo esas palabras, pues eso fue inédito. O sea, jamás nadie había hecho mención de algo semejante. En el contexto del entendimiento del pueblo de Israel y toda la doctrina que ellos creían y enseñaban, lo último que podía aceptarse era que hubiera acceso a Dios. Puedes verlo claramente en las enseñanzas del Antiguo Testamento. Puedes verlo en la reacción del profeta Isaías cuando en visión vio la gloria de Dios y su reacción fue: muerto soy, porque
mis ojos han visto al Rey. O sea, el impacto de tener un acercamiento con Dios era algo completamente inaceptable porque había una división. Recuerdan el simbolismo del antiguo pacto, ¿verdad? Manifestado en el tabernáculo. El tabernáculo estaba cercado, nadie podía entrar excepto los sacerdotes. El pueblo se quedaba en la calle, ¿sí? Y los sacerdotes solamente podían entrar al atrio. Y luego por turno, algunos podían entrar a hacer los servicios que tenían que hacer en lo que se llamaba el lugar santo, pero luego había una cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y el lugar santísimo era el lugar donde estaba el arca del pacto, y allí nadie podía entrar excepto una vez al año, por un ratito, el sumo sacerdote, bajo riesgo de perder su vida si lo que él ofrecía no era aceptable con Dios. Entonces, eso era el entendimiento, ¿sí? La estructura, el contexto, el raciocinio del hombre era: yo no tengo acceso a entrar a la presencia de Dios, mucho menos a que Dios viva en mí, y mucho menos, o sea, era inimaginable esto de unirme a Dios y ser uno con Él. Por eso cuando Jesús viene y dice en Juan capítulo 14, el Padre y yo somos uno, y si me has visto a mí, has visto al Padre, y Él explica todo eso, pues es algo completamente inentendible para los discípulos y para cualquier persona. Bueno, hoy por gracia podemos recibir del Espíritu Santo el entendimiento y la vivencia. Eso es la parte maravillosa, es que esto es para que tú puedas vivirlo cada día en toda tu existencia. El entender que por medio del bautismo Dios te une a Jesús. Entonces vamos a ver esto más claramente en la Escritura, y esto nos lleva directamente a Romanos, el capítulo 6. Y hemos hablado en otras ocasiones sobre esta verdad en diferentes contextos, pero vamos a entenderlo hoy desde la perspectiva de el fundamento eterno que Dios construye en cada una de nuestras vidas para darnos vida eterna. Sí, vida eterna no es algo futuro, es eterna, está presente ahora, es siempre, es constante, y el entendimiento que cada uno necesitamos tener al respecto es que Dios está presente en mi corazón para unirse a mi espíritu, para que yo me una a Él y yo participe de lo que Él es. Eso es la vida eterna. Sí, que tú vivas lo que Dios es. Que tú participes de lo que Él es. ¿Cuándo? Siempre. Y eso, aprender a vivir eso, permitirle a Él habilitarte para que vivas eso en tu espíritu, y de tu espíritu se manifieste hacia el exterior de tu ser, va a cumplir el propósito por el que Dios te ha llamado a ser su hijo, o a ser hecho su hijo o su hija. Así que obviamente esto tiene una importancia enorme. Bueno, en Romanos 6, el Espíritu Santo nos muestra
cómo Dios opera el bautismo en Cristo. Y es la primera cosa que queremos tener clarísima. Esto es una obra de Dios, ¿sí? No es una obra nuestra. El bautismo lo opera el Padre. Y entonces vamos a escuchar las palabras que están escritas aquí. Y dice, ¿qué pues diremos? Romanos 6:1. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En otras palabras, si ya morí a eso, pues ya no existo allí. Pero eso crea una pregunta, porque tristemente demasiados creyentes en Cristo se siguen viendo pecadores, sujetos al pecado. O sea, esto no es su verdad, ¿no? No podemos decir, ya he muerto al pecado. Y por lo tanto seguimos permitiendo el gobierno del pecado en nuestras vidas porque lo aceptamos como parte de nosotros. Pero aquí Dios nos informa que ya no, que ya morimos al pecado. Y la pregunta es, bueno, ¿y cuándo morí? Y Él nos contesta en el versículo siguiente y dice, ¿o no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y ahí está el bautismo. ¿Sí? ¿Quién me bautizó en Cristo Jesús? ¿Cuándo sucedió eso? ¿De qué está hablando Dios aquí? Bueno, hubo un momento en que en mi vida personal en la que Dios me trajo esta escritura y yo tuve que responder, no, pues no sé, porque el Espíritu Santo dice, ¿qué no sabes? No, pues no sé, esto todavía no lo sé. Pero Él habla de algo ya hecho. No habla de algo futuro, sino dice, no sabes que todos, habla sin excepción, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Pues la primera parte de esto es entender que este bautismo no lo operan personas, terceras personas. Este bautismo lo opera Dios. El Padre bautiza en Cristo Jesús a quien Él recibe. ¿Sí? Y vamos a entender por qué. Bueno, el versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Quiero invitarte a que consideres estas palabras, le permitas al Espíritu Santo mostrártelas, revelarte esta verdad. Y si lo personalizas, tiene mucho más sentido. Porque soy sepultado juntamente con Él, con Jesús, para muerte por el bautismo. ¿Para qué es el bautismo en Cristo? Para que yo muera juntamente con Jesús. ¿Sí? Tenemos que entrar por aquí. El que no entra por aquí se ve imposibilitado de vivir la vida eterna, de participar de la naturaleza divina. Porque en tu concepto, voy a hablar de mí, si yo no tengo claro este bautismo, si no lo reconozco, entonces
en mi concepto yo sigo siendo un ser humano, descendiente de Adán, vía mis padres, heredero del legado de Adán, que es pecado, y por lo tanto totalmente incompatible con Dios. Puedo creer en Dios y decir, sí, yo sé que el Señor es santo, el Señor es bueno, el Señor es poderoso, el Señor es, Dios es amor, todo se lo creo. Pero cuando me veo a mí, me tengo que seguir viendo opuesto a Él. Dios es santo, yo soy pecador. Dios es bueno, yo soy malo. Dios es justo, yo soy injusto. Dios es fiel, yo soy infiel. Dios es verdadero, yo soy mentiroso. ¿Les sigo? ¿Se dan cuenta? Entonces, la única manera provista por Dios para darle fin, y esta es la importancia del bautismo en Cristo, es darle fin a mi hombre viejo, a el hijo de Adán, que nació de mis padres. Para eso es el bautismo en Cristo. Porque soy, versículo 4, lo repito, porque soy sepultado juntamente con él para muerte por el bautismo. ¿Sí? Otros estamos atorados en es que morir cuesta mucho. Es que todavía no puedo morir, es que estoy tratando de morir. Pues eso no es lo que dice aquí. Esta muerte no ocurre por tu esfuerzo, por tu disciplina, por tu devoción, no es un logro, es una obra de Dios. ¿Sí? El bautismo en Cristo es para muerte. Esa es la manera en que Dios decidió resolver nuestro grave problema. Entonces, nos estamos deteniendo aquí porque todos queremos la vida eterna. Queremos disfrutarla, queremos las bendiciones prometidas, queremos los deleites divinos, queremos el gozo de la salvación. Amén, 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 amén. Qué bueno. Pero tenemos que entender que la vida eterna no es para los seres humanos. ¿Sabían eso? O sea, un ser humano en la condición humana no puede participar de la vida eterna, porque su naturaleza es opuesta a Dios. Y si quieres verlo con más claridad, vámonos unos capítulos atrás, aquí mismo en Romanos, el capítulo 3, vamos a ver una descripción que Dios hace del ser humano. Dice en el versículo, no, aquí, que es el 10, dice, Dios hablando de la raza humana y los pone a todos parejitos, ¿sí? Dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y obviamente muchos seres humanos se excluyen de esta descripción divina. Dicen, no, pues yo sí hago lo bueno, yo no soy tan malo. Yo no soy tan malo como mi vecino.
Pero Dios describe la naturaleza humana aquí. Dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, y sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Déjame decirte, la devoción religiosa no arregla este problema. Y es por eso que, con la mejor intención del mundo, tratando de vivir para agradar a Dios, cuando te aprietan las tuercas y los tornillos y los botones de las claves que traemos puestas, ¿qué sale? Sale esto. ¿Sí? Sale maldición, sale amargura, sale veneno de adentro. Entonces, venimos a la solución de Dios. Cuando Él nos recibe para darnos vida eterna. Pero no puede meterle vida eterna a un ser, a un espíritu corrupto. Hay muchas escrituras donde Dios describe al hombre, al ser humano. Una de ellas está en el libro de Jeremías, donde Dios resume y dice lo siguiente, dice, engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Ahora, esto duele cuando Dios te lo pone y te pone esa palabra como espejo, ¿no? Y te muestra tu ser humano y te dice, eso es como eres. Eso es, si tú quieres ser humano, esto es quién eres. Y el que no viene a confrontar esa realidad, pues no está dispuesto a recibir el remedio, ¿sí? Les he compartido en otros contextos que si alguien me viene y me dice, oye, te regalo 10 tratamientos de quimioterapia, ¿no? Pero te van a envenenar completamente. Yo lo necesito, gracias a Dios que no lo quiero. Ese remedio no es para mí, ¿cierto? Ahora, el que cree que necesita ese remedio, pues se aguanta y se lo toma. Entonces, si yo nunca vengo al confrontamiento y a la aceptación de la verdad, de lo que mi ser humano es delante de Dios, tampoco voy a aceptar su remedio. Si yo me veo como buena gente, si yo veo estas escrituras donde Dios describe al ser humano y digo, no, pues no está hablando de mí. Pero conozco mucha gente, que sí cabe aquí. Y aquí tengo al vecino cerca y al otro más lejos y a este pariente y al otro y a este. Aquí está hablando Dios de ti, mira. Pero no de mí, yo soy buena gente. Perdóname, pero Dios ve y describe y por eso Él dice, no hay justo ni aún uno. Y entonces tenemos que pensar, bueno, ¿y de dónde hemos sacado este asunto de que vivimos diciendo que somos hijos de Dios, pero seguimos siendo injustos? O sea, nos seguimos ubicando en este estado de existencia que acusa a Dios de tener hijos injustos. Eso es imposible, porque la salvación de Dios es para
hacernos justos. Es para transformarnos. Y vamos a entrar a ver eso aquí en este bautismo en Cristo. Regresamos a Romanos capítulo 6. Entonces, espero que el Espíritu Santo esté pudiendo crear esta verdad en tu corazón, ¿sí? El remedio de Dios para darme libertad y acceso, libertad de la naturaleza humana y acceso a la naturaleza divina, empieza con bautizarme o unirme a Jesús en su muerte para mi muerte con Él. Para ponerle fin una vez y para siempre al hijo de Adán que fui. ¿Sí? Y si vivo este bautismo, entonces ya no tengo que estar batallando con esa persona que es esclava, que trae todos estos líos y que no se parece en nada a Dios, pero sí se parece a Adán. ¿Sí? Regreso al versículo 4. Personalizado. O no sé que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, es el versículo 3, versículo 4, porque soy sepultado juntamente con él para muerte por el bautismo. ¿Te das cuenta? Cuando Dios me une a Jesús, lo hace en el punto de su muerte. Y de ahí en adelante, Dios da por hecho que yo estoy unido a Jesús. Lo que pase con Jesús pasa conmigo. Es una unión eterna. Eso es el bautismo en Cristo. Es cuando el Padre me une a Jesús, me hace uno con Él, me une a Él. Pero lo hace en un momento, en una situación específica e incambiable, en el punto de su muerte. Y lo hace para que yo muera juntamente con Él. Y entonces, si muero juntamente con Él, ¿qué sucede? La segunda parte del versículo 4 dice, ¿a fin de qué? ¿A fin de qué? O sea, Dios hace esto con un propósito, con un fin. ¿A fin de qué? Como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también yo ande en vida nueva. ¿Qué te muestra el Espíritu Santo aquí? Que la entrada a la vida eterna es por medio de la muerte. ¿Estamos aquí? ¿Sí? Si quiero la vida eterna, tengo que aceptar morir juntamente con Jesús. Voy a leer todo el versículo 4 ahora junto para que veamos esto completo. Porque soy sepultado juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también yo ande en vida nueva. No hay cómo sacarle la vuelta a esto. No hay otra manera. ¿Sí? La vida nueva solamente existe después de la muerte con Jesús. Y esto es maravilloso porque esto aclara las cosas.
Esto desmiente tantas cosas que se dicen y se enseñan y la gente trata de hacer para estar tratando de componerse y quedar bien con Dios, cuando Dios te dice, mira, así como estás, no trates de hacer nada, o sea, porque todo lo que tú traigas lo vamos a llevar a un lugar nada más. Lo vamos a llevar a la cruz y allí le vamos a poner fin. Y ¡pum! Ahí se acabó tu historia humana. Allí terminó toda tu existencia en esclavitud, todas las herencias. Hay personas que viven con todas estas cosas, arrastrando herencias del pasado y maldiciones y esto y aquello. Y también títulos de nobleza y logros y demás. Nada cabe, nada. Nada de eso puede entrar a la vida divina. Nada. Cero. La idea de yo traigo mi granito de arena y nada más me falta Cristo para que yo sea un superhéroe, eso está completamente endemoniado. ¿Sí? Dios no acepta nada del viejo hombre, lo destruye. Y así lo afirma y vamos a verlo un poquito más adelante. El bautismo es para muerte, de forma que si muero con Jesús, resucite con él. Versículo 5 dice, sigo leyéndolo de forma personalizada. Porque si fui plantado juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seré en la de su resurrección. ¿Ves lo hermoso de eso? Es unido a Jesús. Ahora todo lo que sucede con Jesús sucede conmigo. Si fui plantado juntamente con él en la semejanza de su muerte, ¿por qué murió Jesús? Porque fue hecho pecado. Porque hecho pecado fue juzgado como pecado, condenado como pecado y la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Dios ejecutó la sentencia de su ley sobre Jesús. Yo era pecador. Fui unido a Jesús en ese punto donde él fue hecho pecado, juzgado, condenado y ejecutado juntamente con él. Pero ahí es donde entra la gracia. La justicia se cumple. ¿Sí? La justicia no se transversa. Dios no hizo trampa. Dios no dijo, bueno, pues te voy a dejar ahí, te la voy a pasar. No, 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 no. Él te trae a juicio y tu juicio resulta en muerte. Se cumplió la justicia. Pero ahora viene la gracia. ¿Qué es la gracia? Si fui plantado juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo soy en la de su resurrección. Sabiendo esto, que mi viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que mi cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que ya no sea esclavo del pecado. Y porque he muerto, he sido justificado del pecado. No porque hice una oración un día. La justificación es el producto de que la justicia se aplique. Y mi viejo hombre merecía la muerte. Y Dios me la administró juntamente con Jesús.
Y juntamente con él, entonces, habiendo quedado saldado el problema, por eso el versículo 7 dice, y porque he muerto, he sido justificado del pecado. Es clarísimo, ¿sí? Entonces, si no he muerto, no he sido justificado del pecado. Y por eso este bautismo es el bautismo fundamental, porque es la manera, el medio por el cual Dios nos recibe y nos transforma en hijos. Entre la muerte y la resurrección ocurre el milagro de ser engendrados por Dios, de ser hechos hijos legítimos. Y vamos a estar hablando de esto en más detalle, pero hoy lo que queremos es permitirle al Espíritu Santo mostrarnos este bautismo, cómo sucede, para qué nos es dado, qué produce. Pues produce una nueva criatura, produce un ser resucitado, produce libertad de la esclavitud al pecado, produce unidad entre ti y Dios por medio de Jesús. Alguien me comentó un día que había leído algún libro o algo así que hablaba de Juan el capítulo 17, donde Jesús pide que el Padre nos haga uno con Él como Jesús es uno con Él, y que el tenor de este libro decía que esta es la oración no contestada, ¿no? Que esta oración es la que Dios no ha contestado. El Padre no ha contestado la oración de Jesús. Y el punto no es criticar al libro, sino romper un engaño. Esta escritura, Romanos 6, es la respuesta a esa oración. O sea, Jesús, antes de ir a la cruz, dice, Padre, así como tú y yo somos uno, quiero que cada uno de ellos viva lo mismo. Y entonces el Padre lo hace bautizándonos en Cristo. ¿Sí? Y lo hace de una manera tan asombrosa, tan poderosa, tan maravillosa, porque yo no sé si a ti te ha pasado, estoy seguro que sí, pero cuando cometemos errores y algunos son graves, ¿verdad? Con demasiadas consecuencias, decimos, ¿qué diera yo por poder empezar de nuevo? ¿Cierto? Pues esto es la respuesta de Dios. Esto es cómo empiezas de nuevo. Pero no es que empieces de nuevo con la misma condición humana que te fue impuesta, que tú no elegiste. Tú no escogiste ser humano. Nadie te pidió permiso. Y cuando te diste cuenta ya traías adentro esa máquina de maldad. ¿Sí? Entonces, esta es la justicia de Dios. Esto es como Él nos hace libres. Esto es la obra de Dios que me hace libre de la esclavitud al pecado, a la muerte, a la corrupción, al temor, a la esclavitud. Este bautismo se vive. Y vamos a estar escuchando más del Espíritu Santo cómo vivirlo.
pero no puedo vivirlo si no lo recibo, ¿sí? Si no lo reconozco. Y por eso, al final de esta porción, dice el versículo 8, y si muero con Cristo, creo que también viviré con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Ahora, recuerda que si fuiste unido a Jesús, esa unión es eterna. ¿Sí? Todo lo que suceda con Jesús sucede contigo. Y de eso está hablando aquí el Espíritu Santo. El versículo 11 dice, así también yo, personalizado, así también yo, me considero muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, mi Señor. El producto de este bautismo está descrito ahí precisamente en esas palabras, en que por lo que Dios ha hecho, porque Él me unió a Jesús para darle muerte a mi ser humano. Y soy guiado a mencionar esta otra cosa que muchos han enseñado y hemos creído, y es que el pecado, el problema del pecado está en el cuerpo físico, ¿no? Que pensamos que la carne es el cuerpo, ¿no? Y mientras estemos en este cuerpo, no hay salida del pecado. Eso es un terrible engaño, hermanos. El cuerpo es un estuche, es una casa, es una maravillosa casa, pero el problema no está en el cuerpo. El problema está en el corazón. Y ya citamos lo que Dios dice. Dios no dice, engañoso y perverso es el cuerpo del hombre. Dice, engañoso y perverso es el corazón. Entonces, esta muerte y resurrección no es física, no es de este cuerpo. Esta muerte y resurrección es del espíritu. De donde está el problema. Y eso entonces hace posible que aquí en esta tierra, viviendo en estos cuerpos mortales, podamos participar como hijos divinos de la naturaleza de Dios. Porque regresamos al versículo 6, donde dice, sabiendo, Susi me ayuda a encontrar los versículos porque los numeritos se me quedan muy chiquitos ya. Sabiendo esto, que mi viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que mi cuerpo de pecado sea destruido y yo ya no sea esclavo del pecado. Fe es el primer fundamento, arrepentimiento de obras muertas, seguido por fe, para vivir el bautismo con Dios. Arrepentimiento de obras muertas, ya no voy yo a seguir haciendo mis esfuerzos, mis obras, mis logros. Le voy a creer a Dios y entonces Él va a hacer sus obras. ¿Y qué hace? Su primera y gran obra es bautizarme en Cristo para muerte,
con el fin de resucitarme juntamente con Él, una nueva creación, nacida de Dios, que puede participar de la vida eterna. Los veo muy intensos a todos, ¿no? Pero vamos a escuchar qué les está hablando nuestro Padre. ¿Quién quiere comentar? Creo que, entonces estamos viendo el bautismo con Él es para ser uno con Él. Sí. Y creerle, oírlo, creerle y tomar ese paso de ser uno bautizados con Él. Sí. Para poder vivir esto unidos. Entonces. Pero fíjate lo hermoso que eso es. Ya no tengo que vivir pensando, sí, yo sé que Dios es paciente, pero yo soy impaciente. Es que yo soy de esta manera, y yo soy de esta manera, y estoy tratando de cambiar, porque yo sé que si me porto de esta manera como yo soy, no le agrado a Dios. Entonces tengo que dejar de ser. Todo ese rollo, ¿a qué conduce? Pues conduce Es a un humano, es un esfuerzo humano donde no podemos. Seguimos fallando y fallando y regresando a Él. O sea, es una constante porque no podemos. O sea, no sé no hay explicar. capacidad. Es bien difícil. No hay capacidad para hacerlo. Pero qué hermoso es saber que Dios me une a Jesús y dice, voy a arreglar tu problema desde la raíz. Naciste humano. Vamos a destruir eso para crear una nueva persona divina. Y ahí es eso, creerle. Eso, Exactamente. creer eso. Exactamente. Creer eso. Sí, qué bueno que lo mencionas porque lo que no queremos es que nos vayamos diciendo, sí, pero ¿cómo le hago? Yeah. Pues es creyéndole. Y eso es lo que vimos en el último versículo, el versículo 11. Me reconozco, dice, así también me considero muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús. No veo a Jesús colgado en una cruz. Para muchas personas ahí lo tienen, ahí lo traen. Ese es el símbolo que tienen de Jesús, crucificado, colgado en la cruz. No, Jesús no está colgado, estuvo. ¿Se dan cuenta? Pero no está. Su muerte no fue final, sino fue un paso. Y en el versículo 4 dice que así como Dios resucitó de los muertos por la gloria del Padre a Jesús, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, verme unido a Jesús. Mi pasado está en la cruz. ¿Sí? Mi presente está a la diestra del Padre. Estoy unido a Él. Y vamos a hablar mucho más de las consecuencias y de la bendición que es vivir esta verdad, permitirle a Dios establecerla en nuestras vidas. Pero se recibe y se empieza a vivir. ¿Sí? Y para los que estamos batallando con hábitos y adicciones y situaciones que parece que nos tienen esclavizados, déjenme compartirles esto. Muchos clamamos y clamamos y clamamos porque Dios nos haga libres de X, Y, Z cosa. Y no vemos la respuesta porque pedimos mal. Pedimos sin entendimiento. A veces estamos orando por alguien, ¿no? Que sea libre de esta adicción, de aquel problema, de aquel cosas que recurren, que están imponiéndose sobre la existencia de una persona.
y pedimos mal. Porque la libertad de la esclavitud está provista de una manera perfecta y poderosa. Y cuando Dios provee, solo lo hace de una manera, no de dos, de tres, de cuatro. Él no tiene que decir, bueno, ¿cómo le hago? Ahorita decido cómo le hago contigo porque ahorita estoy ocupado con esto. Ya está provisto. La libertad ocurre por resucitar juntamente con Jesús, que antecede a la resurrección, la muerte juntamente con Jesús. Entonces, el que está viviendo esclavitudes es porque no se reconoce muerto al pecado y vivo para Dios. Well, yo creo que a veces también es como estás diciendo, creerle. Claro. Porque ayer estaba hablando con una jovencita y esto es lo que resulta. El resultado fue, ¿le crees o no le crees? ¿Crees lo que él dice? En el Salmo donde soy maravillosa, hecha y todo eso, ¿no? En inglés lo estoy pensando. Marvelously and wonderfully. ¿Lo crees? Sí, claro que lo creo. Ok. Entonces, ¿por qué estableciendo, creerle, todo esto lo tienes firme? Pero el momento que esta niña dice algo, ya arruinó todo. ¿A quién le creíste? Cuando alguien te dice que estás fea, ya le ¿A quién crees le más creíste? a quien te dice Exacto. que estás fea. Entonces ahí es donde establecimos ayer, créele, le creo, porque firme ahí estoy, porque es lo que él me dice. ¿Y quién es más que él? Cuando les damos las oportunidades a los demás de ser más que él. Y así soy uno con él, porque lo que viene de afuera puede penetrar y decirme las cosas que yo luego acepto y las vivo y las como y las respiro porque esa persona lo dijo. Cuando Dios ya me ha dicho algo más, que tengo que creerle y pararme y vivirlo y respirarlo. ¿Entiendes? Entonces ahí es donde estamos en ser uno con Él, estableciendo eso y lo que salga y que venga, wow, ¿quién me dijo esto? ¿Quién me dijo esto? Tengo que creerlo, tengo que pararme porque Él me lo dijo. Y si le voy a creer, le voy a creer. Right? En esa acción de creer se cumple la palabra. ¿Sí? No porque ya no venga el deseo o la provocación No, pues van a o el venir. diablo deje de molestarte. Uh-huh. Lo que puedes anticipar es que a lo mejor se ponga peor la cosa externa, incluyendo lo que diga tu cuerpo. Yeah. Tu cuerpo está fuera de tu espíritu. ¿Sí? Entonces hay cosas que nuestros cuerpos quieren porque los hemos hecho adictos a cosas, dietas y por dieta no hablo del que está diciendo no comer, sino dieta es lo que comemos. ¿Cuál es tu dieta? Es lo que comes, lo que tomas, lo que haces. Tenemos que aprender a vivir este bautismo. ¿Sí? Reconócete muerto al pecado y vivo para Dios en Cristo Jesús. Y los que quieran avanzar un poquito más, sigan leyendo los versículos que siguen. Y se los voy a leer, conviene, Uh-huh. dice el versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias, en sus deseos. Ni tampoco te presentes o presentes tus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino, en lugar de eso que ya sabías hacer, ahora preséntate tú mismo a Dios como vivo de entre los muertos y tus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de ti, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, el que sigue viéndose como quien era, no tiene parte en esto.
porque se presenta a Dios y dice, Padre, es que tú sabes que yo soy pecador, tú sabes que yo soy débil, tú sabes que yo soy así, tú sabes que a mí siempre me pasa, tú sabes que el diablo siempre me agarra, tú sabes que mi papá, mi mamá, mi hermano, mi tío, mi pariente, mi patrón. ¿Con quién se está identificando? Con su hombre viejo. No está viviendo el bautismo en Cristo, sigue siendo la persona del pasado y no tiene ningún negocio en la vida eterna. Pero si recibo el bautismo en Cristo para muerte y resurrección, entonces, ante la provocación, ante la exigencia del pecado a querer volver a dominarme, cada uno tenemos que aprender a negarnos a reaccionar a eso y presentarnos a Dios como vivos de entre los muertos. Viene la tentación, viene la provocación, viene la angustia, viene la ansiedad, viene lo que venga. ¿Qué responde mi corazón? Y lo que el Espíritu Santo instruye aquí es, preséntate tú mismo a Dios como resucitado. Esa es la acción que resulta de aceptar y recibir este bautismo en Cristo. Si lo creo, si le creo a Dios, entonces mi acción ahora es, me presento a Él. Viene el pecado, viene lo que era antes a querer seguir dominándome, pero en mi corazón yo, Padre, me presento a ti, gracias por darme libertad. Soy tu hijo. El Espíritu Santo te va a dar la oración correcta. Pero la acción de a quién te presentas, a quién te sometes, cómo te identificas, eso lo tienes que aprender tú. ¿Sí? Y una vez que aprendes a dar por hecho que fuiste unido a Jesús en su muerte y has resucitado por gracia juntamente con Él, lo que Dios nos está diciendo es, ya no te reconozcas en ningún otro estado. Y no le des la cara al pecado, no te pongas a pelear con el diablo, no te pongas a alegar con el vecino. Preséntate tú mismo a Dios. ¿Qué va a ocurrir en ese instante? Vas a recibir lo que Dios es. Y vas a vivirlo. Y eso entonces es la vida eterna, vivir lo que Dios es. ¿Quién sigue? Nadie sigue hoy. Está bien. Yo, Alma Laura, buenas tardes. Alma Laura, adelante, te escuchamos. Gracias. Sí, muy amable. Pues sí, es cierto lo que comentaba eh, Alma Laura, no está funcionando. y entonces compártame no está funcionando bien No. Tu audio mi está muy quebrado y no micrófono, podemos ¿verdad? entenderte. Lo siento mucho. Si quieres, ponme en el chat lo que nos quieres compartir y lo leemos para todos, por favor. Vamos con nuestro hermano, no tengo su nombre, no lo recuerdo en este momento, pero tiene su mano levantada. Vamos a escucharle. Adelante.
Ya le escuchamos, hermano, adelante. ¿Yo? Sí, Ah, eh, pues bendiciones una vez más. Soy Benito Cardona, de acá de Hidalgo, el Arenal, cerca del Topan. Y pues me da gusto oírle esta bendición de la palabra, porque precisamente hoy papá me puso en mi corazón hablar de la gracia. Y sentí que es muy, muy amplia, muy profunda la palabra gracia. Y yo marqué dos líneas: la línea de la gracia de la ley y la línea de la gracia en Cristo Jesús. Y bueno, es un tema muy, muy amplio, pero ahorita wow, estuvo excelente lo que nos está compartiendo. Y me entra una duda muy, muy fuerte, porque el bautismo, a base de lo que nosotros hemos aprendido religiosamente, cristianamente, es bajar a las aguas y todo ello. Y aquí me habla de que Dios me bautiza. Y bueno, para entrar a la vida eterna, pero no sé, me surge una duda: ¿cómo me bautiza Dios? Si yo entiendo que la palabra bautismo es sumergir en su muerte, por ende, en la muerte en Cristo Jesús, lo tenemos muy, ¿cómo podemos decir? Mucha teoría, pero en la práctica, lo que usted nos está compartiendo, en la práctica es la realidad que muchos no han sido, podemos decir, porque surge todavía el yo, el humanismo en el ser humano, y desafortunadamente dentro del cristianismo. Mi gracias, hermano pregunta Benito. sí, dígame. El bautismo en agua es debe de ser un testimonio público Ok, de lo que he aceptado vivir con Dios en mi espíritu. Debe ser un testimonio público de que he recibido el bautismo en Cristo. Y por eso el símbolo de ser enterrado juntamente con Él, el agua sirve para esa expresión física y salido a una nueva vida. Pero es cuando nos hemos quedado en la parte simbólica, vamos a decir, y con completa ignorancia del contenido espiritual, donde pues toda la verdad se ha perdido al respecto, ¿verdad? Y quedamos nada más en la liturgia y no en la vivencia que Dios quiere darnos, que es libertad absoluta de la naturaleza humana para entrar a participar de la naturaleza divina. Entonces, ¿cómo ocurre el bautismo en Cristo? El bautismo en Cristo ocurre en el momento en que yo recibo a Jesús en mi corazón la primera vez. Por eso Dios nos habla como algo que ya está hecho. Wow. ¿Qué no sabes? Que cuando fuiste bautizado en Cristo Jesús, fuiste bautizado en su muerte. Y cuando yo empecé a ver esto, después de décadas y décadas de ser cristiano desde mi infancia, pues no sé, pero ¿cómo está esto? ¿Cuándo sucedió? Y entonces Dios empieza a mostrarnos, es que no hay otra manera de ser aceptados como hijos, porque venimos siendo ajenos a la familia de Dios. Venimos de un linaje de carne, de sangre y de voluntad de varón. Venimos siendo herederos del legado adámico. Entonces, la redención que Jesús vino a efectuar, cuando es aplicada directamente a mi vida, Dios me une a Jesús en su muerte para ponerle fin a mi esclavitud y darme esta nueva existencia. El nuevo nacimiento ocurre en ese momento. Pero ¿qué ocurre antes del nuevo nacimiento? Fui unido a Jesús en su muerte. Amén. Muy bien, hermano. Muchas gracias.
Bendiciones, hermano Benito. Sí, gracias. Vamos a ver, tenemos aquí a Ezequiel que nos pregunta, ¿qué de las personas que no mueren al pecado? Pues siguen pecando. Sí, la única salida de la esclavitud al pecado es morir con Jesús. Y el que no muere al pecado, pues va a seguir viviendo esclavo. Por eso es que no podemos seguirnos aceptando como seres humanos, ¿sí? Porque la declaración de soy humano es una declaración de soy esclavo, ¿sí? Pero al nacer de nuevo, no volví a nacer humano. Ahora nací de Dios. Él me engendró, me hizo su hijo, pero para eso tuvo primero que destruir. No tengo doble identidad, ¿sí? No me convierto en bipolar, ¿no? A veces soy pecador y a veces no. Tengo que tener una identidad basada en una historia en la que Dios le puso fin a mi existencia humana. Y eso es importantísimo, importantísimo. Juan Pablo, tienes tu mano levantada, por favor. Tu mano electrónica levantada. No escuchamos nada, perdón. Mientras arreglas eso, voy a leer de Almalabra. Primero quiero dar gracias porque salí bien de la operación de la vesícula que me hicieron el día martes de esta semana. Estoy en recuperación y aunque todo se tornó muy complicado antes y durante, mi confianza en Dios me hace creerle, como dijo Susi, y pararme en sus promesas de lo que Él ya hizo por mí en la cruz. Gracias. Wow. Nos gozamos en eso, Claro. Almalabra, también Perla, que tuvo una intervención. Que Dios sea el sanador y el restaurador en sus vidas completamente. Gracias por compartirlo. A ver, Juan Pablo, si ya se arregló el problema. No oímos nada, Paula. No escuchamos. Ups. Bueno, pues meditemos en esto, hermanos, y como siempre les animamos a que escuchen a Dios en sus corazones y que no se queden nada más en el oír sin fe. El oír con fe es el oír para creerle a Dios y vivir lo que Él introduce a nuestras vidas. Y esta vivencia es eterna. Este bautismo en Cristo se vive eternamente. Almalabra sigue diciendo, segundo es que a veces no nos detenemos a creerle que somos hijos y nos dejamos llevar por los comentarios a nuestro alrededor acerca de lo que está pasando con la inseguridad, nos dejamos contaminar o inquietarnos. Y en lugar de escuchar a Dios, escuchamos a las circunstancias. Pues, por eso es que tenemos que vivir este bautismo, porque la persona que vive esto en su corazón, que le permite a Dios escribir esto en ti, entonces piensas diferente. ¿Sí? Por ejemplo, Jesús se vio amenazado aquí en el mundo, pues desde el embarazo, ¿no? El diablo procuró matarlo a él y a su mamá. Y vez tras vez vemos que, y querían matarlo, y querían matarlo, y querían matarlo, y querían matarlo. Entonces, ¿cómo ves a Jesús? ¿Esquizofrénico? ¿No? No, ¿por qué? Porque él no vivió lo que el mundo, lo que el diablo quiso darle a vivir. Él vivió lo que el Padre le dio para vivir. Y
Y lo mismo contigo y conmigo. Si vivimos este bautismo y aprendemos a presentarnos a Dios como respuesta, ¿sí? Y a escucharle a Él, entonces vamos a vivir lo que Él tiene preparado para nosotros. Pero si en mi identidad sigo viéndome expuesto a todo lo que está sujeto a un ser humano, pues entonces mi existencia es completamente ajena a la vida de Dios. ¿Tratamos de nuevo, Juan Pablo? No, algo no está funcionando. Muy bien. Vamos a Puebla con Pati. Hola, hermanitos, buenas tardes. Yo les quiero comentar que la plática que tuvimos hoy es muy hermosa, preciosa, la verdad. Yo estuve muchos años en una iglesia y no entendía lo que era el bautismo y lo fui entendiendo a raíz de las pláticas de Cristóbal y gracias a Dios me siento muy reconfortada y querida y amada por mi padre. Porque efectivamente, si no muere uno, no está con el Señor, o sea, se muere, morir a tu naturaleza humana. Bueno, lo que yo les quería compartir de que esta semana tuvimos una reunión con unas amigas y resulta que una de ellas me comentó que yo estaba en una secta, en la, ¿cómo se llama? Pues en la iglesia donde estaba una de las hermanas que comentó que yo estaba en una secta. Y la verdad, nunca había sentido, pues la verdad, alegre. Han de decir que qué loquita estoy, pero sí, yo dije, estoy en una secta. Dije, bueno, pues si mi secta es amor, paz, convidarles a ellas cosas que desafortunadamente, como yo, que no entendía, ellas tampoco la entienden todavía, lo que nos revela el Señor todos los días. Y que cuando tú ya estás cimentada en ese amor tan profundo que el Padre tiene para cada uno de sus hijos, cuando el Señor está diciéndote que te liberes, que no te quiere ver encarcelada, precisamente en todas estas cosas mundanas, en esto, pues el gobierno, el chismecito de la misma, o sea, tantas cosas que nos rodean, y que tú empiezas a alejarte afortunadamente de todo eso, porque no son cosas que sean ni para bien tuyo, ni tienes que vivir en esa naturaleza de distintas formas de pensar. Yo creo en mi padre y platico con mi padre y estoy con mi padre y él es el que me revela y el que está por mí. Entonces, la verdad, el comentario que hicieron, dije, ojalá que algún día estas personas lleguen a conocer verdaderamente este amor, esa comprensión que tiene el Señor para con nosotros, no un día sí, otro día no, sino todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida vivimos y yo agradezco al Señor por seguir viviendo en esta tierra. ¿Cuándo me va a llevar? No lo sé. Pero antes vivía futureando, hoy en el pasado. Ahora vivo mi día y se lo ofrezco a mi padre y le digo, ¿sabes qué? Te doy mi día, Señor, y tú sabes qué es lo que vas a hacer. Cualquier cosa que pase, yo sé que tú estás por mí y seguimos adelante en la noche. Bueno, todo el día estoy dando gracias. Yo creo que ya lo tengo hasta aburrido. Pero es en verdad reconfortante vivir contigo misma, con tu papá y seguir adelante. O sea, yo estoy demasiado agradecida con todas las personas que me ven y las que no me ven también. He aprendido que el vivir con papá, como lo dice él, es ganancia. Y sí es ganancia. Porque a mí me ha demostrado tantas cosas, o sea, la vida no ha sido tan fácil, pero mi escuela de la vida ha sido de mucha enseñanza de mi papá, de mucha enseñanza.
lo cual le estoy sumamente agradecida. Eso es lo que les quería compartir. Muchas gracias, Pati. Gracias. Pues vamos a dar gracias por Juan Pablo escribió, lo que quería comentar es que cuando yo recibí a Cristo, no recibí la muerte de mi vieja criatura y por lo tanto seguía con la vivencia de la vieja criatura. Y sucede de hecho cuando dejo de identificarme muerto a esa vieja criatura. O sea, si vuelvo a identificarme como viejo, pues me vuelvo a portar viejamente, ¿no? Es decir, que se tiene que recibir. Es algo que se aprende a recibir y vivir constantemente y eso estoy aprendiendo. Amén. Gracias, Juan Pablo. Sí, es una vivencia. Este bautismo se vive y el Espíritu Santo nos instruye cómo hacerlo. Preséntate tú mismo a Dios como vivo de entre los muertos. Aprende a hacer eso antes de que te presentes al coraje, a la frustración, a la provocación, a la tentación. Preséntate tú mismo a Dios. Y vas a descubrir el poder de Dios operando en tu ser para que vivas la naturaleza divina. Padre, gracias por lo que hoy nos has entregado, la verdad de lo que haces con cada persona a quien tú recibes. No nos recibes como hijos de Adán, sino nos recibes como hijos tuyos y para ello tienes que ponerle fin a la existencia adámica y darnos una nueva existencia. El nuevo nacimiento es precisamente este acto del bautismo en Cristo que nos une a Él para muerte y resurrección, la muerte del hombre viejo, el nacimiento de la nueva criatura que es nacida de Dios. Gracias porque podemos gozarnos en ser esa nueva criatura sin esfuerzos y porque como nuevas criaturas estamos hechos para ser uno contigo. Estamos hechos para aprender a vivir idénticos a Jesús, libres de todo peso de esclavitud, de todo lo que fuimos anteriormente, de un tajo. Y gracias porque tú, Padre, eres poderoso para hacer en nosotros mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. A ti te damos la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues les amamos, mis hermanos, gente resucitada. Bendiciones.